Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro Cabrera Escobedo, estudio en el Instituto Tecnológico Nacional de México y voy a hablarles acerca de la unidad número 4 de la materia de Estadística Inferencial 2. Esta materia está llevada a cabo por el profesor Juan Morales y el tema de la unidad número 4 es control estadístico de procesos. Muy bien, empezamos entonces con el 14-2, que es control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, persona, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas. ¿Qué es una gráfica de rachas? Muy bien. Es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Seguimos con las definiciones. Un proceso estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía la forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inerte a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de las causas identificables como la maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control es una característica de proceso, como la media o la variación. Consiste en valores gráficos en secuencia a lo largo del tiempo e incluyen una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio, es decir, una tendencia repetitiva que vuelve anormal nuestro proceso. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites del control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable, existe una posibilidad de 0.05 de que el punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Aquí estarían siguiendo un patrón o un ciclo repetitivo y pues 8 puntos por encima o 8 puntos por debajo es muy poco común, lo cual nos indicaría que nuestro proceso está fuera de control. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento y decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Dos de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. Muy bien, para poder comprender un poco más este tema, vamos a pasar directamente a lo que viene siendo un ejemplo, el cual es el siguiente, el monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos estaba monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas, gráficas de racha y determinar si está bajo control estadístico y gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por día por 30 días, elaborar una gráfica de XS con el nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Muy bien, aquí nos dice que los primeros dos puntos los vamos a resolver tomando 5 muestras diarias y el tercero con XS y tomando 10 muestras diarias. Muy bien,
Procedemos entonces a abrir Minitab. Como pueden observar, tengo lo que vienen siendo las 5 muestras de cada día, 5 para el primer día, 5 para el segundo día y la cantidad en onzas. Al final entonces tendríamos lo que vendrían siendo 150 cantidad en onzas, la quinta muestra del día 30. Para obtener nosotros primeramente, como nos dice el problema, nuestra gráfica de rachas y determinar si está bajo control o no, nos vamos a ir a lo que viene siendo estadística, vamos a herramientas de calidad y gráfica de corridas, que es gráfica de rachas. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo preseleccionados los datos, pero nada más le dan clic y seleccionan con doble clic. En tamaño del subgrupo, muy bien, estamos tomando 5 muestras para cada día, entonces ahí le vamos a poner el número 5 y en opciones nada más podríamos cambiarle el título, pero no es necesario. Le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar nuestra siguiente gráfica de corridas o gráfica de rachas. Esto es lo que nosotros podemos interpretar para ver si nuestro proceso está fuera de control o dentro. Muy bien, podemos observar los puntos azules, que son las medias de los puntos grises, que son las muestras tomadas de cada día. Por eso tenemos 30. Aquí en los recuadros nos aparece el número de corridas de la mediana, que son 23, número de corridas esperadas, que son 16.0, la corrida más larga de la mediana es de 3, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 23, el número de corridas esperadas es de 19.7 y la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 2. Luego vienen los valores P para el conglomerado, para las mezclas, las tendencias y la oscilación. Si podemos observar, está en .93, .068, .99 y .005. El único que es menor a .05 es el valor P aproximado para las mezclas, con lo cual nosotros podríamos decir que tenemos evidencia suficiente para afirmar que nuestros datos se encuentran divididos en dos poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos pocos datos en la línea central y la mayoría está distribuida entre la parte superior y la parte inferior. Después de obtener nuestra gráfica de rachas y haberla interpretado, el problema nos dice que construyamos la gráfica XR, que es de medias y de rango, y determinar si está bajo control estadístico. Correcto. Esto lo podemos hacer de dos maneras: con ayuda del asistente o igualmente desde estadística, gráficas de control, herramientas de calidad. No, aquí sí es en gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos, y tenemos la XR y XS. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Muy bien, si nos vamos al asistente y le damos en gráficas de control, nos va a aparecer el siguiente diagrama o la siguiente fuente. Aquí nos dice: ¿qué estás contando? Elementos defectuosos, defectos por unidad, tipos de datos. Esto es para atributos y esto es para continuos. Nos iremos por continuos, nos dice datos recolectados en subgrupos, que no y que sí. Como nosotros los recolectamos en subgrupos, nos vamos a que sí, y nos dice tamaño del subgrupo. Muy bien, menor a 8 muestras por día, o como nosotros tenemos 5, nos recomienda la gráfica XR. Ya como podemos observar en el punto 3, nos dice que utilicemos la XS, pero porque se incrementó el tamaño a 10 por día. Entonces ahorita vamos a seleccionar XR. Aquí volvemos a seleccionar lo que viene siendo onzas en la parte de arriba, columna de datos, y nos dice el tamaño constante para los subgrupos. Le vamos a poner que 5. Te pregunta: ¿cómo determinará los límites de control y la línea central? Muy bien, estimar a partir de los datos o utilizar valores conocidos. Si nosotros conociéramos los datos, los podríamos colocar aquí y esos aparecerían en nuestra gráfica, pero le vamos a poner que estime a partir de los datos. Le damos en aceptar y nos va a arrojar lo siguiente. Correcto. Nos arroja esto, que es exactamente la gráfica que vimos anteriormente, y nos arroja también los comentarios, que dice: la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra.
Aquí podemos apreciar la gráfica, pero también nos arroja lo que viene siendo el límite de control superior y el límite de control inferior. El límite de control superior se encuentra en 11.92 y el inferior en 11.86. La media central se encuentra entre 11.89. Todos los datos, como podemos ver, están distribuidos entre el rango, pero ninguno de los puntos se sale del rango del límite de control superior ni del de inferior. Esta vendría siendo nuestra gráfica XR. Entonces, como podemos ver, tenemos evidencia suficiente para concluir que este proceso está bajo control estadístico, y así resolveríamos el ejemplo. Así como lo obtuvimos con el asistente, de igual manera lo podemos obtener, como ya les mencioné, directamente desde estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y XR. Vamos a proceder entonces. Antes de poder concluir con el ejemplo, tenemos que resolver el punto número 3, el cual nos dice que utilicemos la gráfica XS. Como ya les mencioné antes, la diferencia entre XR y XS es nada más el tamaño, ¿no?, de las muestras que se toman. Entonces incrementó a 10 por día, pasamos a Minitab. Como pueden ver, yo los tengo aquí. En el día 1 tenemos 10 muestras, y así sucesivamente para el día 2 y hasta llegar al día 30. Nos daría un total de 300. Aquí podemos ver el día 30, la muestra 10 y la cantidad en onzas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver si nuestro proceso está tiene control, o sea, nuestro proceso está bajo control estadístico. Vamos a ir a estadísticas nuevamente, herramientas de calidad, y vamos a ver nuestra gráfica de rachas. Le vamos a dar onzas y nuestro tamaño de grupo esta vez le ponemos que es de 10. Le damos en aceptar y nos va a dar lo siguiente. Desde aquí podemos nosotros apreciar entonces o interpretar que tenemos un dato típico o un dato fuera, más bien varios, ¿no? Pero esa es la media. Los datos azules y los datos grises son los datos que tomamos durante los 30 días. Tenemos entonces un número de corridas de la mediana de 17, un número de corridas esperadas de 16, la corrida más larga de la mediana de 4, valor P aproximado para crear conglomerado de 0.64, el valor P aproximado para las mezclas es de 0.35, el valor P aproximado para las tendencias es de 0.93 y el valor P aproximado para las oscilaciones de 0.068. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 23, el número de corridas esperadas es de 19 y la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 2. Esa sería nuestra gráfica de rachas. Podemos apreciar este dato, que es la muestra 8 con una media de 12.23. Esa está fuera, ¿no?, de nuestro rango, y los vamos a poder apreciar mejor una vez que nos vayamos al asistente y obtengamos nuestra gráfica de control XS. Vamos a seleccionar esta vez la XS, vamos a seleccionar onzas, vamos a poner 10, nos vamos a cómo se van a determinar los datos, le vamos a estimar a partir de ellos, y desde aquí nos dice o nos da una advertencia que Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control. Nada más para poder apreciarlo nosotros entonces visualmente le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar el comentario. Bueno, nos arroja este informe y nos arroja el comentario. Nos dice que la media del proceso pudiera ser no estable. Un subgrupo de 3.3% está fuera de control en la gráfica X. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupo fuera de control, aunque el proceso no sea estable. También tenemos aquí lo que viene siendo el límite de control superior y el límite de control inferior. El superior se encuentra en 12.02 y el inferior se encuentra en 11.88. La media central se encuentra en 11.95 y como podemos notar, la mayor parte del proceso está bajo control estadístico, pero tenemos un cierto subgrupo que está fuera de control. Entonces con esto podríamos concluir la tercera parte del ejercicio, que con un tamaño de muestra de 10 se encuentra cierto subgrupo fuera de control. Podemos ahí apreciar las gráficas y pasamos a lo que viene siendo, podemos apreciar ahí lo que vienen siendo las gráficas y pasamos al siguiente ejemplo, que es el llenado de latas de atún de 140 gramos.
Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por un cliente de atún incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Nuevamente la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días y elaborar una gráfica XS con el nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico o no. Muy bien, vamos a realizar exactamente los mismos pasos, nada más que para este ejemplo. Procedemos a pasar a Minitab y yo tengo aquí ya capturado los días con las 8 muestras consecutivamente desde el día 1 hasta el día 30 y pues el peso en gramos de atún, ¿no? Nos vamos a estadística, vamos a obtener la de rachas primeramente, herramientas de calidad, gráfica de corridas o gráfica de rachas, seleccionamos aquí el peso del atún, el tamaño del subgrupo le vamos a poner que es 8 y le vamos a dar en aceptar. Nos va a arrojar la gráfica de rachas y la podemos interpretar. Número de corridas de la mediana son 14, número de corridas esperadas son 16, la corrida más larga de la mediana son 5, número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 18, número de corridas esperadas 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo son 3 y el valor P aproximado para las tendencias es de 0.228, el valor P aproximado para la oscilación es de 0.772 y el valor P aproximado para las mezclas es de 0.771. Muy bien, aquí podemos ver las medias, que son los puntos marcados con azul, y las muestras pues son los puntos grises. Nos vamos a seguir entonces después a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y XR. Aquí nosotros vamos a tomar el peso del atún, el tamaño de su grupo es 8 y le vamos a dar en opciones de barra XS, le vamos a dar en pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas. Esto es no haciéndolo con el asistente, aquí lo que estamos seleccionando o activando más bien son los criterios, como que un punto es mayor que K, desviaciones estándar desde la línea central, o K puntos, es decir, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. O sea, los criterios que ya había explicado antes los estamos activando. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Nos arroja nuevamente lo mismo que nos arrojaba el asistente. Y tenemos como límite de control superior el 139.74 y el límite de control inferior 138.9. Vuelvo a repetir, aquí estamos viendo si está dentro de control de control estadístico y no de control de especificaciones, porque el control de la especificación del problema nos marca que es de 140 gramos. Sin embargo, aquí en Minitab podemos apreciar un límite de control superior de 139.74. Pero todo se puede apreciar dentro de los rangos, entonces se podría decir que este proceso está bajo control estadístico también. Ya observamos lo que vendría siendo la gráfica de rachas y la gráfica XR. Vamos a pasar a incrementar el tamaño de la muestra a 15 por cada día durante 30 días. Y ese también ya lo tengo capturado aquí. Podemos observar que en el día 1 tenemos un total de 15 muestras. Y luego va el día 2 y así para cada día hasta el 30. Y tenemos el peso en gramos, lo cual nos daría un total de 450. Aquí podemos ver el día 30, la muestra 15 y su peso. Vamos nuevamente nosotros a pasar a estadística, herramientas de calidad y gráfica de rachas, perdón. Seleccionamos peso del atún, el tamaño de su grupo ahora cambia a 15 y le damos en aceptar. Nos arroja lo siguiente, como podemos ver está más ajustado a lo que viene siendo la línea central. La media central está muchísimo más pareja. Tenemos el número de corridas de la mediana en 20, el número de corridas esperadas en 16, la corrida más larga de la mediana en 4, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 21,
el número de corridas esperadas es de 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 2, y el valor P de crear conglomerado, de mezclas, tendencias y oscilación. Como podemos ver, ninguno es menor a 0.05, lo que nos indica que nuestro proceso está bajo control. Y vamos a proceder a utilizar el asistente esta vez para obtener la gráfica de control XS. Seleccionamos el peso en atún, el grupo de 8, y le decimos que estime a partir de los datos. Desde aquí nos avienta también una advertencia que determinó que algunos subgrupos están fuera de control. Vamos a ver si los podemos apreciar cuando nos arroje la gráfica. Ok. Este es el informe del resumen. Minitab nos dice lo siguiente: la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Tenemos lo que viene siendo el límite de control superior de 140.14 y el límite de control inferior de 139.61 y la media central es de 139.88. Como podemos ver, todos los datos están dentro del rango. En la desviación estándar es donde algunos de nuestros datos ya aparecen fuera de los límites de control, porque el límite de control superior en lo que es la desviación estándar es de 0.43 y el límite inferior es de 0.044. La desviación estándar central es de 0.23 y tenemos dos datos que están fuera de los rangos, que vendría siendo la muestra 27, que tiene una desviación estándar de 0.039, y también tenemos la muestra 57, que tiene una desviación estándar de 0.5788. Es por eso que nos arrojó la advertencia Minitab, pero en sí ¿es estable la media del proceso? Sí, que es lo que estamos evaluando. Podríamos concluir entonces el ejemplo número 2 con que también está bajo un control estadístico, tanto el punto número 1 como el número 2 como el número 3, que es cuando se incrementa el tamaño de la muestra. Y así concluiríamos entonces el tema de control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Vamos a proceder a pasar al siguiente subtema, que es de control de estadístico de procesos también, pero ahora es para las gráficas de control para atributos. Vamos a empezar con las definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón o tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central de manera consecutiva. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Seguimos. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central, y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Para poder comprender estos criterios, vamos a pasar con el siguiente ejemplo, el cual es el siguiente. Ejemplo: desfibriladores defectuosos. Gedan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gedan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR
podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien, el mismo problema nos dice que utilizaremos la gráfica de control P. Entonces nosotros lo que debemos hacer es proceder a abrir nuestro Minitab y capturar los datos de los defectos. Muy bien, para poder resolverlo entonces pasamos lo que viene siendo Minitab. Como pueden observar, tengo los datos previamente capturados del tamaño de lotes de 1000, los defectos en cada uno hasta llegar a la última muestra, ¿no? Para resolverlo entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a la P. Podríamos utilizar también la NP, pero la NP nada más se utiliza cuando es constante y el problema nos dice claramente que utilicemos la gráfica P. También podríamos utilizar la U, pero la U es cuando un mismo artículo presenta uno o más defectos. Entonces vamos a proceder a utilizar la P. Le damos en defectos, en tamaño de subgrupos, pues el tamaño del lote, y le vamos a dar en opciones de datos, en opciones de gráficas P. Luego le vamos a dar en pruebas y vamos a seleccionar los criterios. Le vamos a dar que aceptar y le vamos a dar aceptar. Minitab nos va a arrojar lo que viene siendo la siguiente gráfica. Aquí nosotros ya podemos notar que nos marca en rojo ciertos puntos. Nos marca el límite de control superior, que es de 0.0019, y el límite de control inferior, que es de 0.00052. Muy bien. ¿Por qué nos marca estos puntos en rojo? Si nosotros nos regresamos a la última opción, a control E, que es la última acción que realizamos, y nos vamos a opciones de gráficas, en pruebas nosotros pusimos o marcamos que puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Ok, podemos observar entonces que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y al noveno nos lo marca. Esto ya no es normal, entonces nos estaría diciendo que nuestro proceso está fuera de control. Igual aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nos lo marca, el décimo también y el onceavo, porque a partir del noveno te marca los consecutivos. Muy bien, si nosotros observamos nuestras muestras, podemos apreciar que desde el 16 disminuyeron la cantidad de defectos. Esto significa que se pudo haber tomado una acción correctiva, pero nosotros no sabemos eso. Lo que sí sabemos es que ahorita nuestro proceso está fuera de control estadístico. Y así concluiríamos el ejemplo de gráfica de control para atributos de desfibriladores. Ahí podemos observar la gráfica y vamos a pasar con el ejercicio. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Aquí, como ya lo vimos en el anterior, tenemos 4 o 5 criterios y se marcan y la gráfica nos muestra cuál es el criterio que no se está cumpliendo. Como podemos ver, tengo ya previamente capturado también los defectos. El tamaño del lote sigue siendo de 10.000 y vamos a proceder a hacerlo de igual manera. Estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y seleccionamos nuevamente la P. Aquí yo ya tengo previamente seleccionado todo, pero lo vamos a hacer para que puedan apreciar. Defectos, tamaño de los grupos, otra vez tamaño del lote, y le damos en opciones de gráficas. En pruebas vamos a seleccionar los criterios nuevamente y le vamos a dar en aceptar y en aceptar. Minitab nos va a arrojar nuevamente la gráfica. Esta vez
nos arroja el límite de control superior y el límite de control inferior y podemos ver que los datos están distribuidos de manera aleatoria. Nuestra P media está en 0.002, nuestra proporción. No tenemos una población arriba y una población abajo, que sería un criterio. Tampoco tenemos 9 consecutivos, que sería otro criterio. No tenemos incremento y decremento, incremento y decremento. Entonces, con esta gráfica y observando que ningún punto está en rojo, podríamos concluir que nuestro proceso sí se encuentra bajo control estadístico. Con esto entonces concluiríamos, ahí está la gráfica, y concluiríamos la unidad número 4 de estadística inferencial 2. Les doy muchas gracias por la atención brindada y nos vemos en la próxima unidad.